Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es los evangelios. Vamos a ver cuántos evangelios o evangelistas tenemos, cuáles son sus símbolos y qué importancia tiene cada uno de ellos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Para poder entender muy bien la clase de hoy, vamos a ver qué son los evangelios. Es cada uno de los 4 relatos de la vida y enseñanzas de Jesús, con que se inicia el Nuevo Testamento. La palabra evangelio tiene su origen en el término griego evangelion, que significa buena nueva. Los 4 evangelios fueron escritos en griego y sus autores tal vez utilizaron fuentes arameas orales o escritas más antiguas, que se conservaron muchas de las palabras y dichos reales de Jesús. Quiere decir que esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Los evangelios son 4. Son Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Cada uno de ellos se encuentran en el Nuevo Testamento y cada uno de ellos interpreta lo que pudo ver cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver a Mateo. Mateo, su símbolo, representa a un ángel o un hombre con un libro en las manos, porque su evangelio comienza hablando de la genealogía de Jesús, es decir, de sus antepasados. Marcos, su símbolo representa a un león con alas, llevando un libro, porque su evangelio comienza hablando de la predicación de Juan el Bautista en el desierto. El león es un animal que habita en el desierto. Lucas. Lucas representa con un toro con alas y que lleva un libro, ya que su evangelio comienza con el anuncio del ángel a Zacarías, sacerdote que ofrecía sacrificios en el templo. El animal sacrificado solía ser un toro. El evangelista Juan, en su evangelio, utiliza un lenguaje tan elevado que se le representa con un águila, con un libro. El águila es el ave que más alto vuela. Entonces, como te decía, cada uno de estos evangelios o evangelistas tienen un símbolo, como por ejemplo, de la tradición oral a la escrita. Son los testigos presenciales que van muriendo y se hace necesario poner por escrito alguno de los relatos para no perder la memoria. Ellos eran escritores, en las cuales todos los acontecimientos lo empezaron a escribir y formaron la Biblia. En la tradición oral, los testigos oculares de lo que sucedió con Jesús
comparten sus historias con los demás seguidores, posiblemente en la nueva iglesia. En los relatos de la Pasión, se cree que lo primero se puso por escrito. Fue un texto con el conjunto de relatos de la Pasión. Este texto no se ha hallado. Marcos sería el primer evangelio en ser escrito, utilizando posiblemente el texto de relatos de la Pasión como base, alrededor del año 70 después de Cristo. Probablemente al Evangelio de Marcos posteriormente se escribió una colección con la mayoría de dichos y parábolas de Jesús. Mateo y Lucas escriben sus evangelios ambos, conociendo que Marcos es la fuente Q, además de material propio de cada uno. Juan es el último evangelio en ser escrito. Probablemente conocía algunos de los anteriores, pero presenta una teología mucho más desarrollada. Cada uno de ellos, queridos alumnos, tiene su manera de expresar en la Biblia. Uno es un poco más sentimental, otro es un poquito más duro en hablar, otro se extiende al poder escribir. Y cada uno de ellos tiene su manera de redactar lo que vivió con Jesús y poderlo transmitir a cada uno de nosotros. Estos 4 personajes pusieron por escrito lo que sabían y habían oído de Jesús. No sabían lo importante que iba a ser su trabajo. Como Mateo, que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en su sinagoga, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Eso es lo que nos transmite Mateo. Marcos es la buena nueva de Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Lucas es: he decidido yo también escribirte para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Juan: estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y también puedes ver el símbolo de cada uno de ellos. Mateo el ángel, Marcos el león, Lucas el toro y Juan el águila. Entonces, como te decía, Lucas era un médico, amigo de San Pablo. Siempre ellos paraban juntos. Su símbolo es el toro. Acuérdate, y de nuevo te refresco tu memoria, porque comienza con Zacarías en el templo, lugar en donde se hacían sacrificios a Dios, sobre todo palomas, pero también toros. Dios envía a Jesús y a su Espíritu Santo. Jesús es amor. Eso es lo que escribe Lucas en el Evangelio. La figura simbólica de Lucas es el toro, porque el Evangelio comienza en el templo, donde se sacrificaban los toros. En ese tiempo también
se sacrificaban a estas reses. Como te decía, acuérdate que su figura simbólica de Marcos es el león, ya que su evangelio comienza en el desierto, donde ahí vivían los leones. Y esto lo puedes encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 4, para que así puedas entender un poquito más. La figura simbólica de Juan es el águila, porque comienza su evangelio remontándose a los orígenes, ya que era el principio del verbo. Y esto también lo encuentras en la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1, para que así puedas comprender mejor. Hemos terminado la clase de hoy. Vas a contestar en Cubicol y en tu cuaderno estas preguntas. Vas a mencionar los 4 evangelios o evangelistas con su significado. ¿Qué son los evangelios? Y vas a dibujar los 4 símbolos de los 4 evangelistas. Mis queridos alumnos, hasta la siguiente clase.